Buenas tardes. A continuación vamos a hablar y vamos a presentar la segunda parte de la quinta clase sobre accidentes y primeros auxilios, accidentes habituales en el adulto mayor y primeros auxilios relacionados a ellos. Vamos a comenzar entonces por compartir nuestra presentación. Bien, en esta segunda parte vamos a hablar sobre intoxicación, algo que suele suceder con mayor frecuencia de lo que una calcula. La verdad es que las intoxicaciones frecuentes, habituales en el adulto mayor, están relacionadas con algunos medicamentos, eh, con el hecho del olvido de haber tomado alguna dosis y tomar una segunda dosis de más o un refuerzo de más. Está relacionado con algunos productos de limpieza, especialmente por un hábito bastante común que tiene que ver con trasvasar los artículos de limpieza, las soluciones, la lavandina, amoníacos u otro tipo de soluciones a envases de recipientes donde normalmente se guardan alimentos o envases de bebidas. Están relacionados con la utilización, por ejemplo, de algunos venenos para el jardín, algunos venenos que se utilizan para eliminar hormigas, con el consumo de bebidas alcohólicas y con la posibilidad de generación de monóxido de carbono. La verdad es que cuando hablamos de monóxido de carbono estamos hablando de un artefacto que no está funcionando bien, que no ha sido revisado en un ambiente que está cerrado y sin ventilación. Por lo tanto, debemos considerar esta situación cuando vamos al domicilio de un paciente, ¿no? Observar si es que alguno de los artefactos que funcionan a gas están correctamente conectados o hay una mala gasificación. O sea, mirar la llama de los artefactos. Si está azul está bien, y si se ve de otro color, quiere decir de que no está gasificando bien. Dentro de los signos y síntomas que se relacionan con la intoxicación, acá tenemos algunos, y cabe la pena mencionarlos porque son tan diversos como diversas son las causantes de una intoxicación. Puede ser que se presente un malestar general, dolor de cabeza, mareo, pero también puede ser que exista una tos repentina, dificultad para tragar o para respirar, o un estado de confusión que finalice en definitiva con convulsiones o desvanecimiento. La verdad es que son cuestiones que debemos tener en cuenta. Son muy diversos los signos y los síntomas. Los signos son aquellas cosas que nosotros podemos observar, ver e inclusive medir, y los síntomas es lo que nos puede manifestar el paciente. Ahora bien, vamos a continuar. Y vemos entonces que además se suman otros, como por ejemplo sequedad o exceso, sequedad en la boca o exceso de la salivación, quemaduras alrededor de la boca o quemaduras en la piel, mal aliento, pitidos o sonidos en el oído, las pupilas, o sea, la parte negra del ojo puede verse dilatada, puede aparecer dolor abdominal e inclusive trastornos en la visión, ¿no? O sea, visión borrosa, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos eventos, estas situaciones de riesgo? Bueno, primero que nada, tratar de mantener los medicamentos guardados, utilizar pastilleros para poner solo las dosis necesarias que se van a tomar a las distintas horas, dejar, por supuesto, fuera del alcance si hay niños en la familia o en el hogar, dejarlos, por supuesto, fuera del alcance, siempre que se conserven en su envase original, no trasvasar ningún tipo de químico a ningún tipo de recipiente ni botella, dejar siempre la ventana abierta o dejar al menos una endija de la ventana si es que se va a prender algún artefacto.
Observar, como dijimos antes, la llama del gas para ver qué color tiene y hacer revisar al menos una vez por año los artefactos que funcionan a gas, especialmente calefactores y calefones. Ahora bien, nosotros sabemos que un tóxico es toda sustancia que puede aparecer en forma de líquido, o en gas o un sólido, toda sustancia que sea capaz de causar un daño o un estado, ocasionar un perjuicio, ocasionarle una alteración al organismo de una persona. Y la intoxicación va a ser la reacción que va a ocurrir cuando esta sustancia tóxica entra en contacto con el organismo. Pero vamos a decir que una intoxicación es aguda cuando se presentan signos, síntomas clínicos luego de la exposición. Existen distintas vías por la manera en que puede llegar una sustancia tóxica a nuestro organismo, ya sea a través de una vía digestiva, respiratoria o cutánea, ¿no? Cuando hablamos de digestiva será algo que se va a ingerir, ¿no? Ya sea un medicamento o una solución de limpieza o un veneno. Por vías respiratorias va a ser algo que nosotros podamos eh, respirar y que esté determinada por vapores, por humo o por gases que puedan eliminar estas sustancias. Y la vía de contacto va a estar relacionada principalmente con la posibilidad de entrar en contacto directo con este producto químico. También existe una vía circulatoria y esta va a estar determinada por picaduras o mordeduras de animales, así como también la inyección de un medicamento. La verdad es que la vía más frecuente de intoxicación es la vía digestiva y luego será la respiratoria. Y la digestiva va a estar relacionada inclusive también con alimentos, ¿no?, que me causen intoxicación. Vamos a continuar. Cuando el contacto con el tóxico es a través de la piel, lo que puede suceder es que se produzcan lesiones. Acá tenemos dos situaciones distintas. Esto es por haber entrado en contacto con hiedra venenosa. La persona tocó la hiedra venenosa y luego se tocó el cuerpo, y así es como fue pasando el contacto con el tóxico de esa hiedra, hizo que se produzca esta reacción en la piel, ¿no? La verdad que pica muchísimo y es muy molesta. Y esto es una lesión producida por contactos con otras plantas, como por ejemplo la planta del cannabis. La verdad es que lo que uno debe hacer inmediatamente es quitar la ropa que tenía puesta la persona en el momento que entra en contacto con el tóxico y lavar con abundante agua durante al menos 15, o sea que corre el agua para que limpie de todos los restos de tóxico que pueda quedar en la piel. Nunca aplicar loción, grasa, aceite, nada, porque esto puede inclusive aumentar el efecto o la consecuencia en la piel por el contacto con este tóxico. Si el contacto fue por la vía inhalatoria, bueno, lo que tenemos que hacer es llevar a la persona a un lugar donde pueda respirar aire limpio, ¿no? Por eso hablamos de un lugar bien ventilado. Lo saco al patio, lo saco de adentro del hogar, ¿no? Y si esto se debe a una intoxicación por monóxido de carbono, es decir, por el artefacto, primero saco a la persona y luego con cuidado entraré para apagar la fuente, ya sea la cocina, el calefón o el calefactor. Y se van a abrir todas las ventanas para colaborar con la ventilación correcta. No importa si la intoxicación fue leve o fue grave.
hay que consultar con un médico siempre porque el monóxido de carbono es peligroso. Las características es cuando es muy grande la intoxicación, la piel va a tender a ponerse rosada, como se ve aquí. Cuando el contacto con el tóxico está dado en los ojos porque me salpiqué con algún elemento o la salpicadura fue en la cara, lo que se debe hacer es tratar de retirar el tóxico en los ojos, principalmente haciendo correr agua, no a alta presión, sino suave, que se enjuague bien el ojo. Puede utilizar agua o puede utilizar solución fisiológica, nunca a presión. Lo importante es que se enjuague y que se puedan retirar los restos del tóxico. Y revisar muy bien que no nos quede pegado en las pestañas o en la ceja estos elementos. Y consultar al médico, porque los ojos son realmente muy, muy sensibles. Pero el primer auxilio es hacer correr agua a temperatura ambiente con el ojo abierto para que se enjuague. Cuando el contacto fue por vía oral, o sea, hubo una ingestión, no se aconseja hacer vomitar a la persona o hacerla beber nada, leche, algunas veces dicen, y mucho menos, si es que no es aconsejado esto, y mucho menos forzar a que la persona beba si está inconsciente, ¿no? O si está confundida, o si está adormecida, porque va a haber una dificultad para tragar y sabemos que se puede broncoaspirar. Sí, lo que hay que hacer es inmediatamente comunicarse con un centro de atención, un centro toxicológico, que al final de la presentación vamos a poner algunos números, y consultar qué se puede hacer frente a la intoxicación, a haber ingerido qué elemento. Por eso es importante saber qué fue lo que ingirió la persona, para poder consultar y nos van a decir entonces qué medidas se deben tomar, ya que cada tóxico va a tener ciertos requerimientos. La verdad es que la mayor cantidad de intoxicaciones que sufre el adulto mayor está determinado por el consumo de medicamentos, lo que habitualmente consume, pero muchas veces lo que sucede es que se olvida que tomó la medicación o toma un medicamento que no fue recetado, ¿no? Porque alguien le dijo que podía ser efectivo. Y entonces ahí ocurren o existen otras posibilidades, que es la interacción entre los fármacos. O sea, yo no puedo tomar cualquier medicamento, ya que de por sí tomo ciertos medicamentos que están indicados para las patologías crónicas, y algunos de ellos interfieren entre sí y pueden aumentar la toxicidad. Entonces esto es muy, pero muy importante que lo tengamos en cuenta. Estos son porcentajes nacionales, ¿no? Por eso me pareció interesante compartirlo con ustedes. Algunos de los fármacos habituales con los que ocurre un tipo de toxicidad es el clonazepam, que es un fármaco utilizado comúnmente, se utiliza para disminuir el estado de ansiedad, inclusive para colaborar en la inducción al sueño. Solidanco, que es un fármaco que se utiliza como analgésico, especialmente en pacientes que tienen artritis. Salbutamol, que generalmente se utiliza en gotas o en puff para las personas que tienen dificultad respiratoria, EPOC o asma. Enalapril, que es un fármaco que se utiliza para controlar la presión arterial, es un antihipertensivo. Tramadol, que es un fármaco generalmente utilizado en presentación en gotas y que sirve también como un analgésico. Insulina, en aquellos pacientes que requieren, que tienen diabetes de tipo 1 y requieren la utilización de insulina y utilizan insulina además, y esto los pone en una situación de riesgo. Acetaminofén, que es un fármaco utilizado generalmente en los estados gripales, y los psicofármacos sean estos antidepresivos, antimaníacos o con la indicación que tenga.
La verdad es que las causas del aumento de riesgo de toxicidad están determinadas también por el envejecimiento y por el impacto que este envejecimiento presenta en el adulto mayor, debido a que hay una disminución de la capacidad de metabolismo y excreción dada por ciertas fallas o deficiencias en el tejido hepático, en el hígado, en el riñón, lo cual va a hacer que la toxicidad de un elemento determinado se vea incrementado, al no poder ser eliminado como corresponde. Otra de las situaciones también se van a relacionar con los estados de ánimo, ¿no? Muchas veces la depresión, el riesgo al suicidio pueden colaborar en la utilización inadecuada de algunas sustancias o de medicamentos. Y por el otro lado, como explicábamos recién, la polimedicación, ¿no? Esto de también automedicación, sin que nadie me lo recete, yo administro esto porque un vecino dijo que podía ser efectivo. Y esto termina siendo un factor de riesgo. Cuando existe intoxicación por medicación o intoxicación por un alimento, pueden aparecer manifestaciones también en la piel, que se verán como este tipo de ronchas, desde macro ronchas hasta ronchas muy pequeñas, ¿no? Como un rash, que acá lo ha comprometido por completo, y la verdad es que es muy, muy molesto porque uno siente que se prende fuego, además de la picazón. Hay un síndrome que es muy importante, que puede darse en el adulto mayor como consecuencia de la utilización de algunos fármacos, y algunas veces existen otros factores, como por ejemplo una infección o una alta exposición al sol, ¿no? Dependiendo de qué tipo de medicamento. Y estos fármacos pueden colaborar, como vemos acá, muchos son utilizados bastante habitualmente, puede ocasionar un síndrome importantísimo, que es este de Steven Johnson, que es la aparición de lesiones gravísimas, como si se hubiera quemado el paciente. O sea, ese es el aspecto, como si tuviera una quemadura muy, pero muy importante. Vamos a tener fiebre, dolor de garganta, fatiga, ardor en los ojos. El paciente requiere sí o sí de una intervención rápida con el médico y de internación. Es muy importante cuando aparece un sarpullido rojo, morado, que se extiende, cuando hay compromiso en las membranas, en las mucosas, en los ojos, y antes de que se esté formando, porque se van a formar ampollas como si hubiera una quemadura, consultar rápidamente al médico. Me refiero con esto, es que cuando aparece una lesión en la piel, que yo presumo que está relacionado con algún tipo de intoxicación, es preferible siempre consultar al médico. Y estas serían una de las presentaciones o de las posibilidades más graves en cuanto a la toxicidad o estar expuesto a la toxicidad de un fármaco. Bueno, vamos a ver un video que nos explica, a ver si puedo. Vamos de vuelta.
Bueno, si bien el video está más que nada relacionado, o sea, como está presentado, relacionado, perdón, con los niños, estas cosas también nos ocurren con los adultos mayores. Es muy habitual que se trasvasen productos de limpieza o productos tóxicos como venenos para las hormigas u otro tipo de soluciones que se trasvasen a botellas de bebidas, y luego, al no estar rotuladas y estar al alcance de todos, termine generándose un riesgo mayor. Entonces, lo más importante a tener en cuenta es, primero observar que la persona esté lejos de la fuente que está ocasionando esta toxicidad, y también protegernos nosotros, apagar, si se trata de un termotanque, del gas o de lo que fuera, apagar la fuente de la contaminación, alejar a la persona, si es en la piel, si es en los ojos, limpiar con abundante agua a temperatura ambiente, que corra el agua durante, hay que pensar en 10-15 minutos como mínimo, no aplicar cremas, no aplicar absolutamente nada. Inmediatamente localizar cuál ha sido la fuente o cuál ha sido el tóxico en el cual ha entrado en contacto el adulto mayor, y llamar inmediatamente a cualquiera de estos centros de atención. En realidad, estos están abiertos, la línea está abierta las 24 horas, el Hospital Posadas es un centro nacional donde uno puede llamar y consultar. Tiene que saber cuál fue el tóxico, con qué se intoxicó, qué ingirió o qué tocó. Y ellos nos van a decir entonces inmediatamente qué medidas podemos hacer y qué no debemos hacer, lo cual es muy importante. Bueno, hasta acá entonces hemos llegado con la presentación del día de la segunda parte, con la presentación de la segunda parte de esta quinta clase. Espero que les haya gustado y que haya sido claro. Muchísimas gracias.